62 años y más. Y por cierto, esto trae una serie de informaciones que es súper importante compartir también con la audiencia regional. Y para hacerlo de manera directa y significativa con quien ha estado en este proceso, ¿no es cierto?, en este proceso institucional también muy enterado, nos acompaña a esta hora en el estudio virtual de Primer Café de Cooperativa Red Los Lagos el subsecretario de Previsión Social, a quien saludamos. Bienvenido, don Claudio Reyes Barrientos. ¿Cómo está, subsecretario? Buen ¿Cómo día. está? Buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Gracias a usted, subsecretario, en este viernes, ¿no es cierto? En un Así es, momento del país expectante, estamos ahí a 48 horas de que concurramos todos también a ejercer la soberanía popular ahí, ¿ah? A así replantear, a es. renovar el contrato social, como decíamos, ¿ah? Haciendo, acordándonos de Rousseau. Oiga, subsecretario, quiero que hablemos un poquito y recordemos algunos aspectos importantes porque sobre este fin de año y lo que se viene el 2026, caramba que es significativo para cientos de miles de chilenos. Entremos un poquito con la Exactamente. reflexión que usted en este minuto le nace, en este contexto en el que estamos como país, hablar de reforma de pensiones. Bueno, esto lo que hay que mencionar es que esto es una reforma que fue largamente esperada por la ciudadanía chilena. Más de 12 años de intentos, fracasados algunos, para poder acordar una reforma y que trae un proceso de negociación, de acuerdos, de consenso transversal, permitió que se hiciera el cambio estructural más importante del sistema de pensiones chileno en los últimos 45 años. Y esto tiene por una parte eh, varias consecuencias. Y como se mencionaba, ya comenzó esta reforma, su implementación desde su publicación en marzo. En el mes de abril ya existía un mecanismo que se llama seguro de lagunas, que protege a las personas que quedan desempleadas y les permite mantener la cotización de tal manera de no deteriorar su pensión. A partir del mes de agosto comenzó la cotización de los empleadores. Por largo tiempo los empleadores no habían aportado para la cotización y la jubilación de sus trabajadores. Ahora esto vuelve con una mirada tripartita y como voy a mencionar en un minuto, esto es de vital importancia para mejorar las pensiones de los actuales pensionados. En el mes de septiembre aumentó la pensión garantizada universal para un primer grupo de 82 o más años, subió a 250.000 pesos. Esto ya es algo que cerca de 700.000 chilenos ya lo están Mm. percibiendo. Y por cierto, lo más importante viene ahora en enero del 2026, que son los llamados beneficios del seguro social. El Ya. seguro social es el mecanismo mediante el cual se pudo resolver la parte más difícil de esta reforma, que era mejorar las pensiones de los actuales pensionados, a los que tienen un retiro programado, tienen una renta vitalicia, que en una compañía de seguro, y eso era lo más complejo. Y ahí se consiguió esto, por una parte, aumentando o, como digo, volviendo a cotizar los empleadores, una cotización que va a alcanzar al 8,5% en 9 años, y el primer 1% ya se empezó a cotizar en el mes de agosto, septiembre, y por lo tanto con esto se van a pagar dos beneficios importantes. Una parte va a ir a la cuenta individual para mejorar pensiones futuras, pero otra parte va a ir a mejorar pensiones actuales. Y como digo, tiene dos mecanismos. Un mecanismo que es exclusivo para las mujeres, solo para las mujeres, porque la condición de ser mujer hace que su pensión sea más baja, porque las mujeres viven más. Mm. Y al vivir más, la pensión tiene que distribuirse en más años y por lo tanto resulta una pensión menor que la del hombre, aunque tenga las mismas condiciones laborales, de ahorro y todo lo demás. Ahí se genera un bono compensatorio que como mínimo va a ser de 10.000 pesos, pero el promedio va a ser en torno a los 30.000 pesos, que va a ser específicamente para las mujeres a partir de enero del 2026. Y la otra compensación es una compensación por años cotizados. Se reconoce el esfuerzo, el ahorro que tengan las personas y se exige un mínimo de ahorro
10 años para las mujeres, 20 años para los hombres, y la compensación va a ser equivalente a 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 25 años. Es decir, cuando se tienen 25 o más años cotizados, se va a recibir 2,5 UF, que traducido a pesos son cercanos a los 100.000 pesos. 100.000 pesos mensuales automáticamente a partir de ese momento, enero del 2026, por toda la vida, sin trámite, sin papeleo, sin tener que postular. Y esto va a ser automático, pagado en las mismas fechas en que en este momento está siendo pagada la pensión, como digo, ya sea un retiro programado o una renta vitalicia. Este cambio, tal como lo informó recientemente un informe de la OECD, nos acerca a lo que técnicamente se llama tasas de reemplazo cercanas al promedio de la OECD. Y Ya. ese era el objetivo central de esta reforma, mejorar las pensiones actuales y futuras, compensar este deterioro que se había sufrido a lo largo del tiempo y que hacía que las personas tuvieran pensiones propias de muy bajo nivel. Con la PGU y con el aumento de las pensiones por el Seguro Social, logramos esto que nos habíamos propuesto, que era subir las pensiones. Yo quisiera comentar, subsecretario, para que usted también nos pueda tener una reflexión al respecto. Esto se logró mediante que usted lo hablaba, mediante una conversación de las distintas voluntades ¿no es cierto? Y entidades que están en el Parlamento conversando las visiones pues, de los partidos políticos, de los bloques, tanto del gobierno Así como de es. la oposición. Hubo un acercamiento muy valorado por todo el país, yo creo que, y concretamente por quienes empezaron a recibir, justamente empezaron a ver que su vida cotidiana tenía una modificación en esto. Ahora, el paisaje de fondo ha sido este año 2025 con lo que también es este torneo electoral importantísimo que renueva las autoridades, ¿no es cierto?, parlamentarias, prácticamente en todo el país, senadores en algunas regiones, parlamentarios en todos lados y presidencia o presidente o presidente que vamos a tener el domingo en la noche, vamos a decir, nuevo nombre, ¿no? Pero el tema es que ha servido también para, de una u otra manera, colocar las cosas en un discurso que a veces también la ciudadanía lo resiente y lo resiente justamente de manera yo diría que donde falta la información se instala la incertidumbre y hay que decirlo, en los últimos meses se ha instalado incertidumbre a partir, ¿no es cierto?, de ciertos planteamientos en las candidaturas que hablan de que esto pudiera tener marcha atrás. Hablemos de eso, subsecretario, un poquito. ¿Es posible Bueno, en el marco hablemos de eso. institucional que tenemos que haya marcha atrás de algunas de estas medidas? Mire, yo lo que quiero decir es que este acuerdo transversal, que requiere una mayoría, cualquier modificación requiere una nueva ley y que requiere ciertos quórum mínimos para poder ser modificada, durante mucho tiempo transcurrimos en posiciones que ideológicamente estaban muy distantes y quizás era el factor que nos impedía llegar a un acuerdo, era la ideologización de un discurso, de un tema que era muy pragmático. ¿Cuánto recibo de pensión en mi vejez, una vejez digna? Transcurríamos entre el no más AFP y por una parte y por el otro lado el con mi plata no. Y yo creo que lo que se logró fue mediante la conversación que ambas partes cedieran en algo de sus posturas para poder llegar a este acuerdo. Por eso que quizás algunos dicen, bueno, esta no es la reforma que yo hubiera querido, pero es la reforma que se pudo lograr mediante este consenso. Si volviésemos atrás a ideologizar el discurso, a volver a repetir quizás más consignas que aspectos pragmáticos para poder resolver un tema tan concreto, mejor pensión, quizás podríamos entrar a echar atrás algunas fórmulas que por cierto implican conceder ciertas cosas, como por ejemplo el seguro social, que contiene elementos de solidaridad permanente y de solidaridad transitoria. Por cierto, uno debería preguntarse si vamos a mantener los beneficios que esta ley tiene, que son aumento de las pensiones, particularmente a las mujeres. Bueno, ¿cómo van a ser financiados si queremos echar atrás con estos mecanismos? En enero próximo
todavía, claro, podemos aventurar, tenemos una herramienta que se llama el simulador, con la cual se puede calcular cómo va a mejorar la pensión, que ustedes la pueden encontrar en el sitio web lareformadepensiones.cl, pero la verdad es que yo quiero estar y voy a estar ahí presente cuando cerca de 1.600.000 personas vean reflejado en su liquidación mensual de pensiones un incremento de esa pensión y el impacto que eso va a tener. La verdad es que ese va a ser un cambio fundamental en la vida de las personas y por lo tanto, claro, uno podría decir retrotraerlo, pero la verdad es que echar pie atrás en un paso tan importante en la calidad de vida de las personas es un tema bastante complejo. Subsecretario, efectivamente el actual gobierno, ¿no es cierto?, está cerrando un ciclo en esta mirada que también queremos instalar de que efectivamente el Estado, el país necesita continuidad en los temas estratégicos para el bienestar de su población. ¿Qué rol y usted qué análisis hace de los otros dos grandes temas de este podio de nudos críticos, que por un lado tiene que ver con la edad de jubilación, ¿no es cierto? Que también es un tema que está aquí fuerte, y el tema, ¿no es cierto?, de las 40 horas, este proyecto que también ya es realidad en nuestro país, pero que también ha vuelto a instalarse como un tema que incluso tiene argumentos de orden planetario para entender, ¿no es cierto?, que la vida se ha extendido en todas las latitudes. Sin embargo, caramba, quienes están cerca de la edad de jubilación se lo preguntan. Y por cierto, también en el asunto, ¿no es cierto?, de las 40 horas, porque también tenemos ejemplos que en países de la OCDE efectivamente se avanza hacia la baja en las horas. Hay países con 36 horas, qué sé yo. ¿Cómo lo ve usted en nuestra cultura, en nuestra realidad chilena? ¿Esos son temas que van a seguir teniendo energía o en el sentido de avanzar? ¿Hacia qué lado se avanza con la edad de jubilación, cree usted personalmente? Yo lo que quiero plantear es que respecto al tema de la edad de pensionarse, este es un tema que en algún momento se puso por ahí en un medio de comunicación como que el gobierno sabría discutirlo. La verdad es que no es así. La reforma de pensiones, tal como se publicó y ya está en implementación, no es un tema que vamos a volver a abrir en esta administración. Nuestra tarea en este momento es la implementación a su totalidad de esta reforma, particularmente que se paguen las pensiones incrementadas a partir de enero. No obstante, el informe al cual yo hacía referencia de la OECD plantea que sí Chile a futuro tiene un tema a resolver en términos de edad de jubilación. Estamos incrementando nuestra edad, la La esperanza longevidad de del vida, país. ¿cierto? Sí. Tenemos la esperanza de vida ya en niveles de países casi desarrollados, tenemos una tasa de natalidad también muy compleja, de las más bajas del mundo, Mm. pero también al mismo tiempo tenemos que considerar que en la medida que avanzamos en materia de desarrollo, hay ciertas materias que debemos abordar como sociedad, entre ellas también la jornada laboral. Eh, los países están dándose cuenta de que el crecimiento sin una expresión en calidad de vida no es un crecimiento sostenible. Y por lo tanto, esta sostenibilidad pasa por varios conceptos. Por cierto, por tener empleo, porque existe este crecimiento, pero también por la calidad de los mismos, por las horas en que podemos dedicarle a nuestras familias, al descanso y también a tener un buen ingreso. Por lo tanto, son materias que van a seguir, yo creo, en el tapete. Nosotros como país, parte de un conjunto de países que están en desarrollo más cercano a ser calificados, desarrollados, no podemos abstraernos de una tendencia internacional en la cual aspectos como la calidad de vida a través de la jornada laboral deben ser abordados. En este sentido, son materias que van a seguir vigentes del punto de vista del gobierno del presidente Boric. Podemos decir que esto estuvo siempre en el programa de gobierno, el tener trabajo decente, trabajo digno, trabajo sano, trabajo que además fuese seguro,
ha sido siempre una línea permanente y que se ha ido expresando en materias concretas como la jornada laboral de 40 horas y, por cierto, tener la posibilidad de acceder a una vejez digna, que es lo que representa la reforma de pensiones. Subsecretario, qué interesante poder escudriñar en esto porque, como decíamos, cuando el ciudadano tiene que concurrir en 48 horas más, también tiene que tomar opciones de alguna manera, tiene que pensar en el futuro y esa persona que está a puertas de la jubilación o aquel que ya está transitando los años de la jubilación, está en la adultez mayor y también expectante, ¿no es cierto? Y ya más de 82, le tocó el reajuste y ahora posteriormente viene un reajuste, ¿no es cierto?, a los mayores de 75, usted me corrige, y así se va a avanzar en esto paulatinamente. La idea es de un país entonces que se quiere a sí mismo, que se mire y que se cuide a sí mismo, que también las nuevas generaciones, aún con esta tremenda dificultad del problema del nudo crítico demográfico que se nos va a presentar y que ya está absolutamente advertido y sobre el cual me imagino que también se trabaja con perspectivas de 10, 20 o 30 años desde la mirada nacional. Eh, ¿Qué diría usted para las regiones en particular? Porque también sabemos, ¿no es cierto?, que el vivir en regiones versus vivir en Santiago, eh, en una gran metrópoli como es allá, versus nuestras 30 comunas acá en la región de los lagos, y donde hay comunas donde también las personas viven de alguna manera con menos información y también llegan menos posibilidades, el Estado llega menos también. Sin embargo, esta reforma en su universalidad los está abarcando y quiero una reflexión suya también para nuestros habitantes de los sectores rurales, de esas zonas que le llega una vez al mes a alguien con el pago de la PGU. ¿Y qué les diría? Como mensaje de Mira, confianza, como mensaje de futuro. yo lo que quería decir es que Chile tiene una larga tradición en lo que podemos denominar la seguridad social. El año pasado celebramos los 100 años de la seguridad social y hace 100 años atrás las luchas, las reivindicaciones que se pedían era una jornada de 48 horas. Era la posibilidad de tener una silla en un lugar de trabajo para poder descansar algunos minutos dentro de la jornada laboral. Por cierto, mucha demanda por un salario justo. Hemos ido evolucionando en el tiempo. Chile siempre ha estado en una vanguardia en esta materia y creo que también con lo que hemos hecho con la reforma de pensiones, con la jornada de 40 horas, con otros mecanismos que también tienen que ver con la seguridad social, como el copago cero, son muestras de que el Estado chileno, y tal como lo han ido enfrentando los chilenos, tenemos siempre una permanente preocupación por la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, en cualquiera de los lugares del país. Hace unas semanas, desde esta subsecretaría, nos embarcamos en el barco cirujano Videla y fuimos a las islas Desertores, ahí a la altura de Chaitén. Son 7 islitas que a veces uno dice, bueno, son apenas 40 habitantes, Mm, pero son 40 chilenos y chilenas que tienen tantos derechos como los que viven en Santiago mm. a acceder a los beneficios de la seguridad social. Y en este sentido, cualquier Estado, cualquier gobierno que tenga apego a estos principios de la seguridad social, que tienen que ver con la igualdad, con la justicia, con tener, como digo, una vida digna y un trabajo digno, debiera estar presente en cada uno de los rincones que exista en el país, donde exista alguien que requiera esta cercanía del Estado en sus momentos más vulnerables. Por lo tanto, mi reflexión es que las regiones no están fuera del alcance ni del pensamiento de las políticas públicas en materia de seguridad social. Por el contrario, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ello ocurra. Y en este sentido quiero decirle que desde el punto de vista de la reforma de pensiones en la región de los lagos, ya en el mes de septiembre, 19.000 personas percibieron una pensión garantizada universal de 250.000 pesos. Mm. Y en el mes de enero del 2026 hay otros 64.000 habitantes de la región de los lagos que van a ver incrementadas sus pensiones a raíz de los beneficios del seguro social que mencionaba hace un momento.
Así es, grandes números, importante considerarlo y agradezco su tiempo, subsecretario, de compartir con nosotros y con nuestra audiencia regional que está en Chiloé, que está aquí en Yanquihue y que por supuesto se extiende a Palena y Osorno también. Muchas gracias por su tiempo, Claudio Reyes, y será hasta una próxima oportunidad. Buen fin de semana Gracias. Yo también, también pues. le quiero dejar un pequeño Por mensaje. favor, dele. Cualquier duda, quienes nos están escuchando o viendo por streaming, pueden consultar el sitio web lareformadepensiones.cl y si tienen alguna duda adicional, también pueden llamar al call center de Chile Atiende, el 101, el 101. De Chile atiende. Perfecto, subsecretario. Que tenga un buen fin de semana también y hasta pronto. ¿Ah? Chao, chao. Igualmente, Eduardo, que tenga un buen fin de semana. Chao, chao. Ahí estábamos conversando con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, ¿ah? Recordando un poco los temas de la reforma y sus implicancias y sus impactos en las familias y en la calidad de vida de nosotros, pues los que vivimos en regiones también. Vamos a la pausa y ya cruzamos el mediodía y estamos en la recta final con invitados, ¿ah? Aquí en el primer café de Cooperativa, Red Los Lagos.